Cántico nuevo, dice la escritura, hermano. Póngase de pie, por favor, sean bienvenidos. Porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, gloria a Dios. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. ¿Está listo para aclamarle? Denle un aplauso de alabanza. Señor, eres bienvenido. Padre Santo, queremos tributarte alabanza, reconocimiento. Recibe toda la gloria y todo el honor. Amén. Vamos a cantar al Señor. Dice: hoy venimos ante tu altar, Señor, rendir nuestro corazón. Nuestro anhelo es cumplir tu voluntad sin reservas, Señor. Cántale. Nos entregamos a ti para darte adoración. Dios eterno, majestuoso, toda autoridad es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para ti. Hoy venimos ante tu altar, Señor, a rendir nuestro corazón. Ríndase a Él. Nuestro anhelo es cumplir tu voluntad sin reservas, Señor. Nos entregamos a ti para darte adoración. Dios eterno, majestuoso, toda autoridad es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para Dios eterno, majestuoso, toda autoridad es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios. La gloria es para ti. Tú eres mi Señor, mi consolador, mi refugio en tiempo de aflicción. Libre soy en ti, solo por tu amor. El pasado atrás quedó. Dios eterno, dígalo, majestuoso, toda autoridad es dada sobre el cielo y en la tierra. La creación levantará tu nombre, oh Dios.
sobre el cielo y en la tierra, la creación levantará tu nombre, oh Dios, es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento, mi hermano, mi hermana. Cierre sus ojos un momento y concéntrese buscando la presencia de Dios. Abra su corazón al Señor. Él está entre nosotros, lo ha prometido, Él es fiel. Te aclamamos, Señor. Te glorificamos hoy y siempre. Abrimos nuestro corazón a ti, Santo Espíritu. Ministranos conforme a la voluntad del Padre. Estamos aquí para tributarte alabanza, reconocimiento. Que nuestra canción y nuestra oración suba a ti, Señor, como una ofrenda de olor fragante por los méritos de Cristo. Sé glorificado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Decimos amén. Vamos a cantar al Señor. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Decimos santo, 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 el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Digno eres tú, sí Señor, digno eres tú. Amén. Cantamos. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Él es el Rey. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú.
el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, dígalo, digno eres tú, santo eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú eres digno, sí Señor, santo, bueno eres tú. Vamos a cantar el coro una vez más. Que se escuchen las voces, cantamos el coro. Tú eres santo, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Que se escuchen las voces. Digno eres tú, sí Señor, digno eres tú, tú eres santo, dígalo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, santo, santo eres tú, bueno eres tú, amén. Denle un aplauso de alabanza al Rey de Reyes. Oh Señor, tú eres digno de suprema alabanza, de reconocimiento. Aleluya, Señor, te alabamos. Usen su lugar, por favor, hermanos. Denme un momentito. O necesitamos más músicos o más predicadores, hermanos, porque okay. Hoy iniciamos una nueva serie, hermanos, por la gracia del Señor, y vamos a estar hablando sobre este tema, piedras vivas. Y le invito a que vaya conmigo, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Recordando, hermanos, un poquito de lo que está sucediendo en esta carta.
Esta es una carta que el apóstol Pedro escribe, hermanos, a una sociedad que ha salido, los han perseguido. En este caso son gentiles, no son judíos, principalmente son gentiles y son cristianos. Y el apóstol Pedro, hermanos, tiene el objetivo de predicarles o enseñarles ciertas cosas en esta carta, en su primera carta y también en la segunda. Y Pedro, hermanos, el apóstol Pedro tiene la intención de, entre muchas cosas, animar a estos hermanos que están siendo atribulados por causa de la persecución que hay contra ellos. ¿Sí? Si usted puede verlo en el capítulo 1, desde el versículo 1, Pedro se dirige a los que han sido extranjeros o que están extranjeros en las provincias, expatriados, y da los lugares donde ellos estaban, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero quiero que noten algo interesante, que es algo que va a estar hablando constantemente el apóstol, y es la declaración de la elección de Dios hacia un pueblo en específico, hacia ciertas personas en específico. Si usted quiere leerlo conmigo, en el versículo 1 dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. Noten la declaración, que son carta a los ¿quiénes? A los elegidos. ¿Por quién? Por Dios, ¿sí? Y luego da a conocer que están viviendo y que están siendo extranjeros por causa de la diáspora o de la persecución con los cristianos. Hoy día, hermanos, es muy confuso para algunas personas decir que la persecución de la iglesia es un evento futurista. La persecución de la iglesia va a ser un evento futurista donde el anticristo comience a reinar y comience a perseguir a los cristianos, comiencen a matar a cristianos cuando el anticristo venga, etcétera. Pero realmente, hermanos, si ustedes se ponen a estudiar un poquito acerca de la historia bíblica, se van a dar cuenta que la persecución a la iglesia siempre ha estado. Es un evento que no ha cesado. La cosa que la iglesia en México no sea perseguida como los primeros, no quiere decir que la persecución a la iglesia ha terminado. Hermanos, como lo hemos mencionado anteriormente, en Pakistán, Irak, en lugares así, Corea del Norte, China, los cristianos son perseguidos y algunos son asesinados por predicar el evangelio en esos lugares. Mi opinión, hermanos, es que la persecución no ha terminado, sigue en pie, solamente que en nuestro occidente, en esta parte del mundo, la persecución es más sutil. No quieran ver correr a cristianos porque la gente los va a matar. Más bien es más sutil en su celular, hermanos, cuando usted está viendo una serie. Es más sutil cuando la gente en las escuelas trata de adiestrar a nuestros hijos con la inclusión LGTB, WZ, todas esas cosas. La iglesia está siendo perseguida, hermanos, y muchos de nosotros ni siquiera cuenta nos hemos dado, porque los valores cristianos están siendo puestos en tela de duda, están siendo amenazados por la agenda global. Pero realmente, hermanos, esta circunstancia no ha cesado. La iglesia está siendo perseguida. Y el apóstol Pedro, hermanos, sabe estas circunstancias con estas personas que por ser cristianos gentiles están siendo perseguidos, tanto que han sido amenazados de muerte para tener que salir de sus casas, de sus ciudades. Ahora, quiero que noten esta circunstancia, hermanos, porque de esto es lo que vamos a estar hablando en toda la serie. De hecho, toda la serie la vamos a estar sacando del versículo 9, todo ese versículo. Pero antes de llegar allí, hermanos, vamos a estar viendo escalonadamente estas 4 declaraciones de identidad que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, nos da a conocer a nosotros como iglesia. En su momento contextual, Pedro les da a conocer 4 rasgos distintivos, ¿sí?, de lo que son, de identidad de ellos por ser pueblo de Dios, perseguidos por ser cristianos,
Pero eso también nos compete a nosotros como iglesia, hermanos, porque no solamente la iglesia es esa que está siendo perseguida en ese momento, sino que también somos parte de esa iglesia nosotros, y más cuando somos gentiles también nosotros. El apóstol Pedro, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios, una vez más, declara 4 rasgos de identidad que la iglesia de Cristo es, no tiene, es. Y esta serie, hermano, que vamos a iniciar hoy en el nombre del Señor, tiene como objetivo darle a conocer a usted que es miembro de la iglesia de Cristo, a usted que viene de otra iglesia, a usted que tiene el Espíritu de Dios, que se ha bautizado, que tiene una relación con el Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo, el punto, ¿sí? Que usted pueda aprender de una vez por todas a abrazar esas 4 identidades que el Espíritu de Dios ha dado a su iglesia. ¿Estamos listos? Y también como invitación, los que no tienen un encuentro con el Señor todavía, usted puede ser parte de esta familia también. La puerta está abierta, ¿sí? Cualquiera puede venir y entrar a la casa del Señor. Así que vamos a ir, hermanos, al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 4 al 9. Y voy a estar hablando acerca de lo que está sucediendo. Acabo de mencionar algo general del contexto, pero vamos a ir hablando de algunas cosas interesantes que Pedro menciona. Versículo 4, estoy en la Nueva Traducción Viviente, dice: ahora ustedes, Pedro hablándole a los cristianos gentiles que están siendo perseguidos, ahora ustedes se acercan, subraya esa frase, ese verbo, acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó a Cristo Jesús, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, versículo 5, son la piedra viva, son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Subraye eso. Versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Cristo Jesús. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en esa piedra jamás será avergonzado. Así es, versículo 7, ustedes, los que confían en Él, hablando de Jesús, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Noten esa declaración, un destino que ya está listo. Versículo 9, primera parte es donde nos vamos a quedar. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo escogido. Vamos a orar. Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, y aquí está tu iglesia, y vamos a proclamar tu palabra, Señor. Es tu palabra. Sabemos, Señor, estoy convencido que tú estás aquí, y tu palabra va a ser expuesta, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes. Ilumina, Espíritu Santo, nuestra mente para entender tu preciosa palabra y ponerla en práctica. Espíritu Santo, despierta nuestros corazones a esta maravillosa verdad que va a ser proclamada hoy. Unge a tu siervo, ten misericordia de él, Señor, porque es pecador. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas referencias, hermanos, que el apóstol Pedro hace en estas declaraciones, en esta forma de escribir a los que están siendo perseguidos, los cristianos gentiles, a esta iglesia. Una de ellas, hermanos, tiene que ver con que la gran mayoría, de hecho casi todo el contenido de estas declaraciones,
se asemeja o hace como si pusiera un espejo en medio para ver el reflejo de algo históricamente que había pasado en el pueblo del Señor, haciendo referencia a la promesa que Dios había dado a Abraham en Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19, diciéndole que Dios había elegido a Abraham para de Abraham sacar una descendencia. Y esta declaración, hermanos, tiene que ver con este mensaje de esta mañana. Somos un pueblo elegido. Esta es la predicación. Los que somos de Dios hemos sido elegidos por Él. Y es aquí donde nos vamos a mantener. La declaración, hermanos, que más adelante en Isaías 41 menciona el Señor también hablando sobre la elección de Jacob. Y también muy famosamente esas declaraciones que se mencionan, o más bien que Pablo escribe en Romanos capítulo 9, hablando de la elección de Dios a Jacob y el aborrecimiento a Esaú. ¿Recuerdan esas escenas? Dios, hermanos, se ha propuesto un plan desde la eternidad pasada y, como hemos predicado anteriormente, nada ha frustrado ese plan, aunque para muchos el plan de Dios ha sido o más bien no ha sido entendido, o más bien se ha visto como que no ha terminado el plan, o fracasó el plan de Dios, que de hecho ese es el contexto también del cual habla Pablo en Romanos capítulo 9, diciendo que el plan de Dios no ha fracasado. Porque el contexto está hablando acerca de que los judíos no quieren al Señor, y se supone que los judíos son el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó, Señor? ¿Acaso tu plan fracasó porque los judíos no te quieren? Y Pablo dice, de ninguna manera el plan de Dios no ha fracasado, porque Dios se ha reservado a un pueblo de Israel dentro de Israel, dice. Y habla de la promesa, hablando históricamente del pacto que Dios le dio a Jacob cuando tuvo, a Abraham cuando tuvo su hijo Isaac, pero también tuvo antes de Isaac otro hijo, ¿recuerdan? Ismael. Y Dios le había dicho, ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. El plan de Dios no fracasó. Los hijos de la promesa son los engendrados de Cristo. Pero Israel no lo entendía, no lo miraba. Las similitudes que hay, las conexiones que hay en estas declaraciones de Pedro, hermanos, con el Antiguo Testamento, tiene que ver con las mismas frases en el original que habla cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Un pueblo escogido por Dios. En el versículo 4, hermanos, Pedro, hermanos, declara aquí que la acción de acercarse a Cristo tiene un contexto, tiene algo teológicamente detrás de ese movimiento de que las personas se acerquen a Dios. Hay algo detrás de esa circunstancia. No es cuestión de que las personas de la noche a la mañana se interesaron por ellas mismas venir a la iglesia o conocer de Dios, sino que de hecho la misma palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está trabajando, obrando en los corazones de la gente, convenciendo a la gente de que son pecadoras, de que existe un juicio de Dios y de que hay pecado. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, esta predicación, hermanos, y este tema sobre la elección de Dios es un tema muy agresivo para el mundo cristiano. Ha sido y quiero decirlo, poner las cartas sobre la mesa. Ha sido un tema muy controversial porque unos creen que la elección de Dios se basa por acciones humanas. ¿Sí? Y otros creen que Dios elige soberanamente a quién salvar. ¿Sí? Y créanme, hermanos, ha sido una disputa, una controversia, un debate que ha estado por siglos en la iglesia. Ha estado por siglos en la iglesia. De hecho, cuando comienza este debate vienen a ser los concilios, si alguien quiere estudiar eso después, que sería muy bueno. Los concilios de Dort son juntas que se hicieron hace unos años atrás, donde se comenzó a establecer formalmente qué es lo que la iglesia históricamente creía sobre las doctrinas de la salvación. Viene a ser cuando, según la historia, hermanos,
cuando Jacobo Arminio comienza a disertar en contra de las doctrinas que la iglesia había puesto, hablando acerca de la elección de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación. Yo sé que ahorita usted no entiende lo que estoy diciendo, pero sí es bueno que lo tenga y lo apunte, porque puede usted ir al internet y leer de historia. El asunto es, hermanos, que hablar de la elección de Dios muchas veces detona ciertas incomodidades. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, sí o sí, es que la elección de Dios es una doctrina bíblica. Le guste o no le guste, ¿sí? La elección de Dios es una doctrina de sana doctrina y es una doctrina relevante para los hijos de Dios. La elección de Dios es algo que no se puede ocultar, y de hecho la otra vez estaba escuchando a un predicador que animaba, hermanos, a predicar de estas cosas, porque en el movimiento en el cual yo crecí, hermanos, no se habla de esto. En la iglesia de Cristo es muy raro escuchar sermones o predicaciones hablar de la elección de Dios, porque entran en un problema, ¿no? o en una incomodidad. Pero realmente, hermanos, es que esto es la palabra de Dios, y como estamos acostumbrados es a predicar la verdad. Esto yo no lo inventé, no es algo que yo puse aquí para decirlo, no, esto está en la palabra de Dios. Usted puede leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y usted va a ver, hermanos, plenamente que Dios se ha propuesto elegir a su pueblo. Hay muchas preguntas, claro, hay muchas preguntas, sí, pero recordemos que Él es Dios, nosotros no. Recordemos que si se trata de justicia en cuestión de la elección, y de esto a lo mejor voy a hablar un poquito más a detalle, si se trata de justicia para que Dios elija a quien nosotros querramos, como decir, Señor, ¿por qué me eliges a mí y al otro no? Bueno, hermanos, recordemos que no estamos en una posición de demandar a Dios algo. Él es Dios, nosotros no. Él hace lo que Él quiere soberanamente, nosotros no. ¿No le dijo eso a Moisés? Voy a pasar delante de ti, voy a poner mi mano en la cueva para que no veas mi gloria, vas a ver mis espaldas, yo voy a proclamar mi nombre y voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y cuando escuchamos ese tipo de cosas, resurge desde el estómago, hermanos, un volcán que dice: ¿por qué eres injusto, Dios? ¿Porque a unos sí, a otros no? Bueno, Romanos 9, Pablo habla de eso. No hay injusticia en Dios. Lo que a veces muchos demandan es igualdad. Uno quiere igualdad. Como me elegiste a mí, elige también a mi familiar. Quiero igualdad. Bueno, la realidad es que no estamos en la posición de demandar nada, hermanos. Pero si realmente decimos que Dios es injusto al elegir a unos y a otros no, hermanos, ¿realmente queremos que Dios sea justo? Porque si se trata de que Dios sea justo al elegir a unos y a otros no, eso no va a pasar. O sea, realmente queremos igualdad. No estamos en esa posición de demandar igualdad a Dios, porque Él es el Dios soberano y hace lo que Él quiere hacer con su pueblo, con el pueblo de Él. Pero queremos justicia, porque de eso es lo que habla Pablo en Romanos 9. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso hay injusticia en Dios por haber elegido a unos y a otros no? Claro que no, dice él. Claro que no. Porque si fuera injusto, hermanos, todos iríamos al infierno. Es de pura gracia en su misericordia que Dios le ha placido elegir a millones para salvar. Porque si hablamos de justicia, hermanos, Él no hubiera elegido a nadie y todos nos iríamos al infierno. Eso es justicia. ¿Estamos? ¿Queremos igualdad? No, hermanos, no hay igualdad. Si realmente queremos igualdad, entonces todos nos vamos al infierno, porque eso es lo que nos toca. Pero queremos misericordia, Dios va a elegir a su pueblo. Créame que esto es algo que no se escucha seguidamente, pero es algo que está aquí. Y el apóstol Pablo inicia hablando la primera frase en el versículo 4 diciendo: ahora ustedes, hablando al pueblo de Dios, se acercan a Cristo. Hermanos, ha habido una queja constante de las personas que dicen: ¿por qué Dios
si ha elegido a muchos, ¿por qué no salva a todos? Bueno, hermanos, es que tienen que creer. Para ser salvados tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que creer en la obra y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si no creen, no son salvos. No se trata de una forma de pensar, sino es una forma de vivir. La fe se piensa, pero también se vive en creer en Cristo Jesús. Y dicen, no, es que Dios elige arbitrariamente. No, Dios no elige arbitrariamente, hermanos. El punto es que Dios ha invitado a todo mundo a su casa. Hay una parábola donde el Señor como rey dice, ¿saben qué? Voy a tener una boda, un manjar aquí en mi casa, y quiero que mi casa se llene, quiero que mi casa esté llena de invitados. Y les dice a sus siervos, vayan, inviten a toda la gente que encuentren para que vengan a mi casa. Y la parábola habla, hermanos, de que van los siervos del rey, invitan a las personas, oye, mi rey va a casarse, mi señor va a casarse, estás invitado. Y fíjate que no puedo, porque voy a ir a mi trabajo, no puedo ir a... Tengo cosas que hacer, no puedo ir. Y va con otros, oye, te está invitando mi señora, fíjate que me acabo de casar y tengo que estar con mi esposa. Y va a invitar a otros, fíjate que acabo de plantar una vid y tengo que estar atendiendo ese trabajo. Y llega a la casa otra vez los siervos del rey y le dicen al Señor, ¿no quisieron venir? Y el Señor, ok, otra vez vayan, pero ahora inviten a los de la calle, a los desválidos, a los pobres, y que se llene mi casa. Y se llenó su casa. La invitación está abierta para todos. El problema es que no quieren venir todos, porque siguen muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Están en oscuridad, están muertos. Un muerto no puede venir a vida porque está muerto. Un muerto no puede bailar porque está muerto. Si Dios invita a las personas a que vengan a Él y no vienen, es porque la gente está muerta. Cuando predicamos el Evangelio y le decimos, ¿crees en esto? ¿Sí? ¿Quieres venir a Él? No, ahorita no. Están muertos. Pero ha habido personas, hermanos, que escuchan el Evangelio, escuchan la palabra de Dios y sin siquiera preguntarles, ellos se acercan y dicen, yo quiero eso. Hace 2 semanas le enviaron un mensaje a la hermana Santa por el WhatsApp, una de nuestras, una persona que está visitando a la congregación, preguntando qué tiene que hacer para ser cristiana. Es glorioso eso, porque pasan de un momento de tinieblas a luz, de muerte a vida, así como el valle de los huesos secos en la visión de Ezequiel, donde él miraba un valle literalmente en su visión, de personas que estaban putrefactas, literalmente eran huesos, hermanos, secos, que no tenían vida. Y de repente Dios habla y dice, vivan otra vez, y los huesos se comienzan a encarnar. La vida comienza a fluir. Las personas que vienen a Cristo es por causa de Dios. Dios es el que abre los ojos. Dios es el que pasa a las personas de muerte a vida. No eres tú, hermano. Tú no eres especial en el sentido de que tú mismo te has salvado a ti mismo queriendo venir al Señor. No, es Dios quien ha despertado un interés en ti para que vengas a Él. Si tú nos visitas, bienvenido esta mañana. Pero déjame decirte que si estás aquí y decidiste venir hoy, tal vez sea Dios encaminándote a Él. No eres tú. Es Él, porque Él es Dios, hermanos. Él tiene control total de todas las cosas. De hecho, esto que estoy mencionando tiene que confrontar la idea de lo que es Dios en nuestra vida. Es Dios. Y Pedro dice, ahora ustedes se acercan a Cristo porque ven a Cristo, porque ahora entienden, porque tienen esa necesidad de acercarse a Él. Esa necesidad de acercarse a Dios naturalmente no es viable, hermanos. Nadie puede acercarse a Dios por sus propios esfuerzos, que es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, que no hay ni una persona buena en el mundo, nadie quiere a Dios. Naturalmente nadie quiere a Dios. Si no es Dios, hermanos, abriendo
visión, para ver su gloria. Y Él les dice: ustedes se han acercado a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Noten, Cristo es la piedra principal del templo. La ilustración que Pedro maneja en esta serie que vamos a estar hablando, léalo conmigo, está aquí: piedras vivas. Y esta declaración tiene que ver con una construcción, cimientos, ladrillos, bloques que están puestos para construir una casa, en este caso una iglesia, un lugar donde habita Dios. Es una metáfora, hermanos. Y esta metáfora Pedro la utiliza guiado por el Espíritu de Dios para decir que la piedra principal de esta construcción que Dios en la eternidad pasada se ha propuesto llevar a cabo, no solamente con su Hijo, sino con la descendencia de su Hijo, Isaías 53, somos piedras vivas. Y Cristo es la piedra principal, la cabeza. Continuando con la narrativa, dice: la gente lo rechazó. A esta piedra principal, Jesús mismo, su persona, su obra fue rechazada por los suyos. Por los judíos primeramente fue rechazado. Pero Dios lo eligió. ¿A quién eligió? A su Hijo, para darle gran honra. Versículo 5: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Este es el punto de toda esta serie, hermanos. Dios, a través del primer siglo de la iglesia, del primer momento que el Espíritu Santo de Dios vino a los apóstoles en Hechos capítulo 2 y comienza la era de la iglesia, desde ese momento el plan de Dios, hermanos, se comienza a aceptar, porque el reino de Dios se establece. Ese plan, hermanos, es construir una casa, el reino de Dios, una casa para el Dios eterno. Pero no es una casa, hermanos, literal, no. De hecho, estamos acostumbrados a decirle a este auditorio la iglesia o el templo. Realmente no es correcto decirle iglesia o templo, porque el templo eres tú. Tú eres la iglesia. El Señor dijo: voy a hacer una iglesia no hecha con manos humanas, y voy a habitar en ese templo. Y el templo somos nosotros. Dios habita, hermanos, en templos donde ya no tiene nada que ver la acción humana. Dios habita en el cuerpo de cada individuo que es su Hijo. Su Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo. Nosotros somos esa habitación que Dios está construyendo día con día. Y el comienzo de esa obra preciosa de la construcción, hermanos, tiene que hablar o tiene que ver con piedras vivas, porque Dios está construyendo su obra, su reino, expandiendo su reino, su iglesia a través de ladrillos, de rocas. Pero esas rocas están vivas. Somos nosotros mismos quien Dios ha escogido para crear, hermanos, su iglesia. ¿A poco no le da alegría eso, hermano? Realmente, hermanos, dice la misma palabra. ¿Realmente usted cree que nosotros valemos $1,000,000 o todo el dinero del mundo? ¿O ameritamos aplausos de la gente por haber hecho una obra buena de caridad? No, hermanos, todo lo que hacemos está ensuciado por nuestro pecado. Note eso. O sea, porque más adelante el Señor, el apóstol Pablo dice también en Romanos que los que antes no era pueblo, el Señor dice: ahora van a ser mi pueblo. Los que antes yo no amaba, yo voy a amarlos, hablando de nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos, que siendo lo que yo soy, escuche bien esto, siendo lo que yo hice, y Dios sabiendo lo que yo soy, lo que hago continuamente, que es desagradar su santidad, cómo es posible que Él quiera elegirme a mí de entre los demás? Porque esa es la frase en griego que se utiliza para elección. Sobresacar, hermanos, de entre muchos a alguien en específico, para de él hacer una piedra viva y construir su reino. ¿Cómo es posible? No puede ser.
No es posible, hermanos. Asesinos que están en cárceles, narcotraficantes, personas que han pasado por cosas más graves. Bueno, delante de Dios todos estamos iguales, pero en la ley judicial que nos gobierna hay consecuencias más graves, y esas personas se han acercado al Señor, algunas de ellas. ¿Cómo es posible que un asesino, Simón el Celote, por ejemplo, porque era un sicario, hermanos, Simón el Celote era un sicario y era un apóstol de Jesús? ¿Cómo es posible que tú te atrevas, Señor Jesús, a elegir a un asesino y ponerlo como pilar de la iglesia? ¿O cómo es posible que te puedas aparecer en algún momento en la historia a un hombre que asesinaba a tu iglesia? ¿Cómo te atreves, Señor? Bueno, la realidad, hermanos, es que no importa quién eres, no importa qué hayas hecho, si Dios te ha elegido, vales demasiado para Él. Y eso debe ser entre nosotros, hermanos, un tesoro que cambie nuestra mente en gratitud y adoración al Señor, porque Él ha querido, por puro afecto de su voluntad, por su misericordia, elegirnos para ser suyos. Cuando no lo merecíamos, cuando estamos sucios y embarrados de toda la maldad y merecíamos el castigo justo para nuestras vidas, en algún momento de la eternidad Él decidió darnos vida cuando estábamos muertos. En algún momento nos vio, hermanos, como esa ilustración que maneja Ezequiel capítulo 16, cuando le habla al pueblo en una ilustración de un recién nacido. Dice: cuando tú naciste, tus padres eran los más pecadores, hablando de Israel. Y un día yo pasé y te vi, estabas tirada en el piso, llena de tus sangres, de todos los fluidos cuando uno nace. Y nadie te quería, nadie te alimentó, nadie te limpió. Y yo te vi en agonía y te dije: vive. Y viviste. Es por Él. No ha sido nuestra voluntad, no ha sido nuestro esfuerzo, ha sido su poder de mano poderosa quien nos ha elegido y nos ha dicho: vive, y nosotros vivimos. Así como cuando en la eternidad pasada el Señor abrió su boca y dijo: sean hechos los cielos y la tierra, y todo cooperó por su voluntad, hermanos. Se abrió la boca del Señor a decir: sea hecho el universo, y todo se hizo. Así, en el momento, hermanos, que Dios predestinó para salvar tu vida, en algún momento mientras estabas en oscuridad, mientras estabas embarrado en pecados, Dios determinó en algún momento decirte: vive, y viviste. Quiero que se den cuenta de eso. Vive y viviste. Ahora nosotros somos piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Escuche bien eso. Todos los que somos pueblo de Dios y tenemos su Espíritu Santo, Dios nos está usando, porque Él nos ha elegido para ese motivo, para edificar a su iglesia, para edificar su casa donde Él va a vivir. Escúchelo bien, usted es esa piedra viva. Más adelante dice, y esto no lo voy a tocar tanto porque es otra predicación de la siguiente semana, son sacerdotes santos. No solamente somos piedras vivas, somos sacerdotes santos. Y eso lo va a explicar mejor el hermano Alfredo la siguiente semana. Oren por él. Por causa de la mediación de Cristo Jesús, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Versículo 6. Como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra. Hablando de Jesucristo, quien es la piedra principal. Y todo el que confíe en esa piedra jamás será avergonzado. Esto tiene un contraste interesante, hermanos, porque Jesús, el predicar de Jesús, hablar de Jesús en el tiempo de los apóstoles era una vergüenza social. Hablar de un reo que fue asesinado en la cruz desnudo era una muerte ignominiosa, hermano. Era algo escandaloso, algo que nadie en su vida quería pasar. No solamente por el dolor, sino por la vergüenza de ser, hermanos, humillado de esa manera en la cruz. Era algo vergonzoso.
Por eso es que Pablo en algunas ocasiones dice: por cuanto a mí el evangelio no es de vergüenza, para mí es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, dice Pablo. El Señor diciendo: pongo en Jerusalén, el Padre hablando, pongo en Jerusalén una piedra principal, hablando de su Hijo, elegida para gran honra, y todo el que confíe en esa piedra jamás será avergonzado. O hay una teofanía en algún momento en los evangelios. Pedro, Juan, Santiago están allí, ven una gloria salir del cuerpo de Jesús, y se escucha una voz entre una nube, y dicen: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Aparece Elías, aparece Moisés. Elías, los profetas y la ley de Moisés ya no son relevantes. Él es el principal. Él es la roca, escúchenlo a él. Pero solamente, hermanos, gloria a Dios, aplauda al Señor. Solamente fueron pocos los que vieron esa gloria. Pocos entendieron que Jesús era esa piedra. Como siempre, hermanos, son pocos. Hablando de millones, obviamente. Solo los discípulos, hermanos, y eso apenas iban entendiendo. Porque para ellos también en algún momento fue una piedra de tropiezo cuando Pedro le dice: en ninguna manera te acontezca esto, Señor. ¿Cómo es posible que te vas a ir a dejar matar allá a Jerusalén? No entendían los apóstoles realmente lo que iba a hacer el Señor. El Señor dice: pongo en Jerusalén una piedra que es elegida para mucha honra, y todo que confíe en él jamás será avergonzado. Predicar, hermanos, acerca de trasladar tu confianza en tus dioses, en tus ídolos, y pasarla a una persona muerta en una cruz, era algo loco. No sé si me explico. Este es el evangelio. Y esto era como ellos lo entendían en el primer siglo. La gente que no era cristiana así lo miraba. ¿Cómo es posible que tú me estés pidiendo esto? Yo tengo mis dioses, tengo mis riquezas, mis posesiones, y que tú me digas a mí que tengo que, gracias, dejar eso y poner mi confianza en una persona que dices que la mataron en una cruz, que está muerta y que según dices tú que ha resucitado. Es algo contradictorio, es algo de locos. Esa es la locura del evangelio. Y la mayoría, hermanos, desistía. La mayoría decía: no, yo no quiero eso. No, que pues, no estoy loco. Solo pocos decían: yo quiero eso. Porque ellos veían la gloria de Dios. Versículo 7. Así es, ustedes los que confían en él, hablando de Cristo, la roca principal, reconocen la honra que Dios le ha dado. Por supuesto que la reconocen, porque ellos entienden quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Reconocen toda la gloria que el Padre le ha dado por causa de lo que ha hecho en la cruz. No es lo que dice Isaías 53. Y cuando vio el fruto de su aflicción quedó satisfecho y le dio un nombre. También en Filipenses el apóstol Pablo habla de esto, de la glorificación de Cristo. Que cuando llegó el momento, hermanos, Dios, Jesús en forma de hombre, no estimó aferrarse a su gloria eterna, sino que se despojó de ella misma, bajó entre los hombres, se hizo un hombre como nosotros, murió en la cruz, y dice, se sacrificó, y lo cambia todo. Dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta un lugar donde ya no hay más exaltación. Dios lo puso en un lugar donde ya ni siquiera existen nombres para explicar su gloria, hermanos. La gloria de Cristo. Los elegidos del Señor ven su gloria y se derriten ante su presencia. Nuestro Dios reina. Regocíjense la tierra. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Los cielos y la tierra vieron su gloria. Los montes se desmoronaban, hermanos. Es una manera muy poética de hablar Amós, el profeta. Así es, ustedes los que confían en él,
reconocen la honra de Dios, la gloria, la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos, y aquí es donde cambia, hermanos, para aquellos que lo rechazan, porque están muertos en sus delitos y pecados, porque no ven su gloria, hermanos, porque ellos naturalmente han elegido estar así. No es que Dios haga mal a la gente. Cuando Pablo habla esto en Romanos 9, hermanos, cuando habla del endurecimiento del corazón de Faraón, hermanos, y mucha gente lo lee y no entendemos bien que yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Ay, ¿acaso Dios está haciendo que Faraón sea malo? No, hermanos, entiéndalo bien. Faraón ya era malo. Todos estamos cortados bajo esa línea. ¿Qué significa que Dios endurezca el corazón? En resumidas cuentas, escuche bien, que Dios endurezca el corazón, hermanos, es que Dios no se involucre ya para hacer algo contigo. Cuando le dice eso cuando Pablo está hablando en esto en Romanos 9 y habla acerca de Éxodo, cuando le dice yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir y que mi gloria sea expuesta, ¿qué quiere decir? No es que Dios haga mal a la gente, no, por supuesto que no. Dios es el Dios de la bondad, de la santidad. ¿Cómo es posible que Él pueda fraguar eso? Claro que no, el ser humano naturalmente es malo. Que Dios endurezca el corazón de Faraón, hermanos, o de los que han de ser perdidos, es que Dios los deje en su maldad. Tú naturalmente llevas esto, síguele. Cuando Dios comenzó a expandir su gloria, hermanos, a través de las 10 pestes en Egipto, Él dice, yo voy a endurecer el corazón para que no los deje ir. Lo que implica esa declaración, realmente lo que quiere decir es que Dios no va a intervenir, hermanos, para convencer a Faraón en su corazón de que Él existe, de que Él es Dios. No es la misma acción que hace con los elegidos de Dios. ¿Qué es lo que hizo con Moisés? ¿Moisés buscó a Dios? No, Dios buscó a Moisés. Dios eligió a Moisés. Dios se presenta con Moisés y le dice, Moisés, ven aquí, quítate los guaraches, porque estás en tierra santa. Es Dios quien se presenta, no es el hombre. El hombre es malo, el hombre está endurecido. Dios no hace gente mala, hermanos. Somos malos ya. Lo que sí les hace la diferencia es que cuando Dios va a salvar a alguien, intercede por él, convence su corazón y su forma de ver para saber que somos malos y correr hacia su gloria y su misericordia para ser santificados, salvados y ser como Cristo. Esa es la gran diferencia de ver la gloria de Dios. Es como si, escuché esta ilustración, es como si conocieras a 3 personas que van a robar un banco y tú lo sabes. Y sabes que si van al banco y fraguan o hacen el robo, va a haber problemas, los van a meter a la cárcel y tú sabes que esos 3 van a hacerlo. Pero lo que está en ti es que cuando ellos ya van a hacerlo, hermanos, tú agarras a uno, lo desmayas y lo metes a tu casa. Los otros 2 sí van a hacerlo, hermanos. Fueron al banco, mataron a alguien y ahora los 2 van a la cárcel. Y el tercero, hermanos, él tenía toda la intención de ir a robar el banco, pero no lo hizo. ¿Va a ser castigado igual? No. ¿Merece lo mismo? Sí, porque él quería hacer lo mismo. La única diferencia es que yo fui a desmayarlo para que no lo hiciera. Que Dios endurezca el corazón es, yo no voy a hacer nada por ti y sigue con tu rumbo. Y esa es la situación que muchas veces hace cuando Dios entrega a gente reprobada en su mentalidad. Dios los entregó, dice Pablo, a sus mentalidades reprobadas. O sea, ¿quieres ser así? ¿Quieres ser como estás? ¿Realmente disfrutas tu pecado? ¿Quieres ser así? Dale pues. Llénate, hastíate. Yo ya no voy a hacer nada por ti. Pero los elegidos del Señor no son así, hermanos. Ellos buscan a Cristo, porque ellos confían en la roca y por lo cual no seremos avergonzados. Versículo 8, además
Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la roca que es Cristo? ¿Por qué la persona de Cristo hace tropezar a muchos? Lo fue en su momento con los judíos, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con todas ese tipo de personas que acechaban constantemente a Jesús y su obra. Y aquí se nos revela, hermanos, en la misma escritura, en la segunda parte del versículo 8, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Qué implica eso de no obedecer? Esa es la situación legal y visible de esas personas. Tropiezan porque no obedecen lo que Dios manda que hagamos. Pero el punto es esto: detrás de esta declaración de no querer obedecer a Dios, es porque esa gente ha decidido, hermanos, seguir con su vida. No es que no entiendan la palabra de Dios, hermanos. Hemos predicado por 8 años el evangelio de Jesucristo. No sé, hermano Alfredo, hermano Luis, cuántas personas en todos estos 8 años y en toda la carrera del hermano Alfredo, y seguimos de alguna manera siendo casi los mismos. Digo, obviamente también hay cosas técnicas. Hay unos que se han ido a otras iglesias, tal vez siguen continuando con su fe, pero hay otros que han renunciado totalmente a esto. Tropiezan, hermanos. Esta piedra que hace tropezar, la vida de Cristo es tan incómoda para los pecadores empedernidos, porque Cristo mismo es la revelación de lo que no debe ser ni debes hacer. Y como yo soy como soy, a mí no me gusta que me anden diciendo que tengo que hacer. Así que yo voy a seguir viviendo como a mí me da la gana. Por eso tropiezan. Y no solamente tropiezan, por eso también dice Pedro, se enfrentan con el destino que les fue preparado. Note esa declaración: se enfrentan, se van a enfrentar con algo que ya está previamente preparado, previamente predestinado. Este es el punto que menciona aquí: destino preparado. Marque esas frases para esas personas que no han querido a Jesús, que no han aceptado la obra poderosa de Jesús. ¿Cuál es ese destino, hermanos? Es el lago de fuego. Es la eternidad de oscuridad, lejos de Dios. Y es aquí donde voy terminando. Versículo 9. Pero, cuando hay un pero en la Biblia, ponga atención, porque las cosas van a cambiar. La tortilla va a dar un giro, hermanos. Pero ustedes, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de las piedras vivas y de la piedra principal. ¿Quiénes son las piedras vivas? Levante la mano. ¿Quiénes son? Levántela bien fuerte, hermanos. Todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios somos piedras vivas. Pero ustedes no son así, dice Pedro, guiado por el Espíritu de Dios. Ustedes no son así. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo negativo que se ha declarado anteriormente no nos aplica a nosotros. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que nosotros no tropezamos, no hemos fracasado por confiar en Cristo. No es vergüenza ser seguidor del Señor. Ni tampoco, hermanos, se nos aplica a nosotros que nosotros estamos destinados al lago de fuego. No es verdad para nosotros. Nosotros estamos recibiendo misericordia, no justicia. Escuche bien eso. Las piedras vivas del Señor no están recibiendo justicia, están recibiendo misericordia. Porque hubo algo bueno en ti. No, jamás, nunca. No ha habido nada bueno en nosotros para ser merecedores de su elección. No, es por pura gracia, por puro afecto de su voluntad, por pura misericordia y por sus planes ocultos. Y quiero que eso quede bien entendido, hermanos. Dios se ha propuesto un plan y nadie lo va a detener. Él ha elegido a su pueblo. Él, no nosotros. Él soberanamente ha elegido a su pueblo, porque Él es Dios, no yo. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido.
El hecho de haber sido elegido por Dios, hermanos, cada uno de nosotros, tiene algunas implicaciones que nosotros debemos estar abrazando como una realidad que se vive, hermanos. El hecho de que Dios le haya placido elegirnos como suyos, como piedras vivas, para ser salvados, para ser como Cristo, hermanos, debe de primeramente asentarnos en nosotros una convicción de nuestra seguridad de salvación con Él. Estando con Él somos salvos, hermano. Nadie puede detener esa parte. Dios va a defender nuestra salvación, como más adelante lo menciona aquí Pedro. Pero obviamente tú también tienes que hacer tu parte. Los elegidos del Señor manifiestan que son elegidos viviendo en obediencia y dando fruto constante. Nosotros no nos implica, hermanos, no nos atañe que hemos tropezado o que somos desobedientes o que no nos acercamos a Cristo. No, todo lo contrario, hermanos. Nosotros vamos de gloria en gloria. Nosotros no tropezamos. Nosotros vamos pareciéndonos día a día como a nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, porque nosotros hemos sido elegidos por Él. Sí me explico, hermano. Nosotros hemos sido elegidos por Él, por puro afecto de su misericordia, por su pura gracia. Y eso debe de ser un pilar, hermanos, para nuestra vida cristiana, para que usted la viva correctamente, con todo el esfuerzo, con toda la alegría, con todo el ánimo de saber que de entre toda la maldad que hay en el mundo y toda la maldad que hay en nosotros mismos, Dios le ha placido, hermanos, por su misericordia, elegirnos para ser su pueblo, para ser su iglesia. Esto, hermanos, tiene que afrentar. Quisiera como si agarrara un bat y romper un vidrio, hermanos, figurativamente hablando. Quisiera romper el vidrio de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de pensar. Porque nosotros no es una de las cosas, entiéndamelo, entiendo bien esto que voy a decir, escúcheme bien. Una de las cosas que sucede en nuestra sociedad cristiana, lamentablemente, es que nosotros idealizamos a Dios humanizado, como si hiciéramos a Dios semejante a como somos los humanos. Pensamos que Dios es como nosotros. Hacemos más potable a Dios para poder consumirlo. Y no, hermanos, Dios no es como nosotros. Nosotros tendemos a pensar así de Dios. Y he puesto este ejemplo cuando Isaías dice: porque yo tengo planes, porque yo tengo mis caminos muy diferentes a tus caminos, y mis planes son muy diferentes a tus planes. Y nosotros pensamos, sí, lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Bueno, no se trata de eso. El contexto tiene que decir: ven a mí, yo puedo perdonarte, yo no soy como tú. Porque cuando uno peca con el Señor, ¿qué es lo que hace? Se aleja, ¿verdad? Ya la regué con el Señor, no puedo acercarme a Él. Estamos limitados, déjame voy acá, que no me vea, porque yo sé que está enojado conmigo. No, hermanos, Dios no es así con sus hijos. Dios no es igual que nosotros. Cuando nosotros estamos pecando deliberadamente, aún sabiendo que está mal, Dios se acerca. Estoy aquí, escúchame, no lo hagas, te amo. Importar, si yo sé que lo vas a hacer, pero voy a seguir estando aquí. ¿Por qué te alejas? Estoy aquí cerca, no te vayas. Porque Dios no es como nosotros. Tú batallas para perdonar, tú batallas con tu rencor. Yo no batallo con eso. Yo sé perdonar, yo no tengo enojo. Eso es lo que está diciendo Isaías en eso. Porque mis caminos no son mis caminos, sus caminos. Dejemos de idealizar a Dios humanizado, hermanos. Dios no es como nosotros.
Al entender esta circunstancia de que Dios no es como nosotros, debe resurgir un gozo inefable, porque Él ha querido elegirnos. Yo no sé cómo te atreves, Señor. Todos los días tú estás en mi mente y sabes lo que hago, y aún así quieres estar conmigo. Cuando esa ilustración del Padre sale al porche a ver si todos los días, hermanos, todos los días su hijo regresa. A ver si su hijo regresa, hermanos. Todos los días en la mañana, viendo a ver si su hijo regresa. Y un día lo ve de lejos y el hijo viene regresando. El padre sale corriendo. Dios no es como nosotros. Dejemos de idealizar a Dios humanizándolo como nosotros creemos que es Dios. No, Dios no es así. Y por ejemplo es esta misma predicación. Dios hace misericordia con quien quiere hacer misericordia. Porque Dios no es como nosotros. Tú batallas para perdonar, Él no. Así que nosotros no hemos tropezado. Nosotros no hemos fracasado por seguir a Jesús. Nosotros, hermanos, somos un pueblo elegido por Dios. Un pueblo elegido para Dios, hermanos, para construir su reino aquí en la iglesia. Un reino local y terrenal, para ensanchar el reino del Señor. Esas son responsabilidades de nosotros, escúchelo bien. Usted es una piedra viva para hacer algo. No es solamente nuestra identidad de que, ya sé quién soy, qué bueno. No, primero nosotros tenemos que saber quiénes somos para después hacerlo. ¿Sí me explico, hermano? Usted es un pueblo elegido por la mano soberana de Dios. Y los elegidos del Señor, hermanos, construyen la iglesia. No son espectadores. Escúchelo bien. Aquí en la congregación, hermanos, hemos batallado, y de hecho son cosas que Dios nos está enseñando aún todavía, y gracias a su misericordia. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que entender que la iglesia se construye por miembros activos. Obviamente es la mano de Dios, es su poder, son sus recursos a la manera del Señor. Pero Dios utiliza un cuerpo, Él es la cabeza, pero Él tiene un cuerpo, no somos nosotros. La iglesia, hermanos, se construye por miembros activos, no por espectadores, no por simpatizantes. Y me da vergüenza hasta cierto punto decir que esta iglesia, a lo mejor la mayoría, me puedo equivocar, me gustaría estar equivocado, la gran mayoría son espectadores. ¿Qué es un espectador? Es una persona que le simpatiza lo que hacemos, pero no es parte de. Ahí analícese y diga, yo soy esa persona. Bueno, hermanos, si usted está en esa parte, usted a lo mejor no es una piedra viva. Ponga atención, corrija lo que tenga que corregir. La iglesia no se construye por espectadores o simpatizantes, porque hemos recibido muchos comentarios, a Dios sea la gloria, de que hoy en esta iglesia se predica muy bien la palabra de Dios, hoy en esta iglesia la alabanza está muy bonita, hoy en esta iglesia el edificio está muy bonito, hoy en esta iglesia, sí, muy bien. ¿Y usted qué está haciendo? Si usted quiere darse cuenta rápidamente si es una piedra viva, es porque Dios lo ha elegido y está dando fruto, está activado, está avivado, está construyendo la iglesia del Señor. Pero si usted no está haciendo eso, hermanos, está rápido el saber, así de simple. ¿Usted tiene un ministerio en la iglesia local? ¿Qué está haciendo? ¿Está sirviendo en una área de la iglesia? Si su respuesta es sí, gloria a Dios, porque Dios está construyendo la iglesia a través de su esfuerzo. Pero si usted no está funcionando en ningún ministerio,
Hermano, usted es un simpatizante. Usted nada más le agrada venir a esta congregación por lo que hacemos, pero no es parte de la iglesia. No es parte de lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Sí? Dios quiere piedras vivas y Él nos va a dar vida. La puerta está abierta, recuérdelo. La puerta está abierta. Quien quiera venir puede venir, dice en Apocalipsis, y tomar del agua de la vida. Yo le voy a dar libremente y gratuitamente a quien quiera. Nota, quien quiera. La iglesia no se construye de simpatizantes, hermanos. No sea un simpatizante, sea un miembro activo. Si usted quiere servir en la iglesia pero todavía no es cristiano, hay que bautizarnos, hay que pasar por el evangelismo. Acérquese a los líderes, acérquese a su servidor, y después de eso le capacitamos para que pueda servir. Pero si usted siente un fuego dentro, gritando y diciendo: yo quiero ser parte de esto, quiero yo ser hijo de Dios, yo quiero ese Cristo, hermanos, Dios está haciendo su obra con usted. Alégrese por eso y venga a Él. Sí, nosotros, una vez más lo recalco, hermanos, nosotros somos victoriosos, nosotros somos las rocas vivas del Señor, nosotros somos los elegidos del Señor. Escúchelo bien, somos elegidos del Señor para hacer algo, y de eso vamos a estar hablando la próxima semana, primeramente Dios. Pónganse en sus pies, hermanos. Señor Santo, hemos escuchado tu palabra, Padre, y te damos muchas gracias por tenernos en cuenta. Es por tu puro afecto de tu voluntad, es por tu pura gracia, es por tu toda misericordia que tienes, que podemos disfrutar de ti. Te damos gracias porque los que somos tuyos, Señor, podemos contemplar tu gloria a través del evangelio de tu Hijo Jesús. Podemos ver la gloria, Señor, que hay detrás de estas letras que están escritas en este maravilloso libro. Porque tú nos has pasado de muerte a vida. Por ti, solamente por ti. Y también, Señor, a través de eso tú estás edificando, haciendo de nosotros piedras vivas por tu pura gracia, sin merecerlo nosotros. Todavía ni siquiera ser aptos, pero tú nos has elegido para construir tu iglesia y ensanchar tu reino de este lado de la gloria. Gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo, ayúdanos a ser piedras con las cuales tú estás edificando tu templo espiritual. Piedras que resisten el peso. Piedras, Señor, que forman parte de un cuerpo. Padre Santo, ese es el anhelo de nosotros, que tu iglesia crezca, madure, se perfeccione, impacte a la sociedad. Permítenos ver vislumbrado ese sueño, Señor Jesús. Edifica tu iglesia, aviva los corazones que están adormecidos, reprende a los que están desordenados y muestra, Señor, como siempre lo has hecho perfectamente, tu misericordia y tu gracia para con todos nosotros. Santo Espíritu, derrama sobre tu iglesia, Señor, la actitud correcta que debemos tener. Sé tú quien nos guíe, Señor, a esto. Sé tú, Señor, quien ponga en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Espíritu Santo de Dios, te pertenecemos. Aquí está tu iglesia. Ministrala, Señor, conforme a tu voluntad. Hazla crecer, que fructifique para tu gloria y para evidencia de los que no creen. Oh Señor, convence a los corazones que todavía están en oscuridad
Eres tú, Señor, quien elige. Eres tú quien salva, no nosotros. Convence a los corazones a través de tu poder, Espíritu Santo, tu poder de convencimiento. Obra poderosamente en cada corazón para que todos los que estamos aquí podamos ver tu gloria y saber de lo que estamos hablando. En el nombre de Jesús, gracias por habernos elegido. Amén.